En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado en el sitio web Soldier of Truth Publishing el 18 de mayo de 2023 bajo la categoría Versículos bíblicos mal interpretados y se titula ¿La Biblia es machista? Examinando las malas interpretaciones de los versículos bíblicos sobre el género y la respuesta de los primeros cristianos. Hay casos en que algunas feministas han malinterpretado o entendido mal ciertos versículos de la Biblia para argumentar que la Biblia es sexista. Es importante considerar el contexto más amplio y las enseñanzas de la Biblia para comprender el verdadero significado de estos versículos. La creación de la mujer. Según la narración bíblica del libro de Génesis, la mujer, Eva, fue creada después del hombre, Adán. Esto se describe en Génesis 2, del 21 al 23. Entonces Dios hizo al hombre que cayera en un sueño profundo y mientras dormía tomó una de las costillas y cerró el lugar con carne. Entonces el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre y la trajo al hombre. El hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. La Biblia presenta este orden de la creación como un relato narrativo en lugar de una declaración prescriptiva sobre el valor inherente o la superioridad de un género sobre el otro. El orden de la creación sirve para ilustrar la conexión íntima entre el hombre y la mujer, destacando su naturaleza complementaria y la humanidad que ellos comparten. Es esencial notar que en el entendimiento católico tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, lo que afirma su igual dignidad y valor. El relato de la creación enfatiza los roles y responsabilidades únicos de hombres y mujeres mientras defiende su igualdad fundamental ante Dios. Castigo desigual para Eva. En la narración bíblica de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios pronunció consecuencias tanto para Adán como para Eva. Es importante abordar este relato reconociendo la naturaleza teológica y simbólica del texto en lugar de centrarse únicamente en el concepto de justicia en términos humanos. Según Génesis 3, del 17 al 19, Dios se dirigió a Adán después de que comió del árbol prohibido. Dios dijo que debido a su desobediencia la tierra sería maldita y Adán experimentaría fatiga y penalidades en su trabajo. Tendría que trabajar y sudar para producir alimento del suelo y finalmente regresaría al polvo del cual fue formado. En comparación, Dios se dirigió a Eva en Génesis 3:16, afirmando que sus dolores de parto aumentaría y que tendría dificultades para tener hijos. Además, el versículo sugiere que su deseo sería para su esposo y que él la gobernaría. Es crucial entender que estas consecuencias no fueron una cuestión del castigo, sino el resultado natural de la relación rota entre la humanidad y Dios debido a la desobediencia. La narración bíblica retrata el profundo impacto del pecado en la creación y las subsiguientes luchas y desafíos que enfrentaría la humanidad. En cuanto a la comparación de las consecuencias, no es adecuado evaluarlas en términos de equidad entendida en términos humanos. Las consecuencias fueron específicas de los roles y responsabilidades asignados a Adán y Eva dentro del contexto de la narración. Destacan las diferentes formas en que el pecado afectó sus vidas, incluida su relación con Dios, entre ellos y con el mundo que los rodea. En la teología católica es importante reconocer que la justicia de Dios tiene sus raíces en la sabiduría y el amor divinos. Si bien las consecuencias pueden diferir en naturaleza, finalmente
sirven como una oportunidad para el crecimiento, la redención y la restauración a través de la gracia y la misericordia de Dios. La Iglesia enfatiza la necesidad de la reconciliación con Dios y entre sí, promoviendo el respeto mutuo y la cooperación, el amor entre hombres y mujeres a la luz de su igual dignidad como hijos de Dios. La mujer es propiedad del marido. En Éxodo 20:17 el versículo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento no dice que la mujer pertenece a su marido. Es importante aclarar el lenguaje utilizado en el mandamiento no codiciarás la mujer de tu prójimo. No implica una propiedad ni objetivación, cosificación. En el contexto original, este mandamiento fue dado a los antiguos israelitas como parte de las pautas morales y éticas provistas por Dios. Aumenta el tema de desear o codiciar el cónyuge de otra persona, destacando la importancia de la fidelidad, el respeto y la preservación de la relación conyugal. En la enseñanza católica, el matrimonio se entiende como una asociación sagrada e igualitaria entre un hombre y una mujer, donde ambos cónyuges tienen derechos, responsabilidades y un compromiso compartido de amarse y apoyarse mutuamente. La Iglesia reconoce la igual dignidad del marido y la mujer, enfatizando la importancia del amor mutuo, la entrega y el respeto dentro de la relación matrimonial. Es crucial interpretar los mandamientos y las enseñanzas bíblicas a la luz del mensaje más amplio de amor, respeto y dignidad humana que impregna toda la narración bíblica. La Iglesia Católica defiende el valor inherente, la igualdad de todas las personas, independientemente de su género, y fomenta las relaciones sanas y amorosas de respeto mutuo entre los cónyuges. Este mandamiento sirve como un recordatorio para respetar la santidad del matrimonio y los compromisos hechos dentro de ese pacto. Prohíbe desear o albergar incluso pensamientos o intenciones inapropiados hacia el cónyuge de otra persona, enfatizando la importancia de la fidelidad, el compromiso y la santidad de la relación marital. La Iglesia Católica enseña que este mandamiento exige que las personas honren y respeten ese vínculo matrimonial, cultiven la pureza de corazón y fomenten las relaciones sanas basadas en el amor, la fidelidad y el respeto mutuo. Nos alienta a valorar y proteger la dignidad y el bienestar de los demás, incluidos los cónyuges de otras personas y otras familias. La ley mosaica dice que las mujeres son impuras. En el Antiguo Testamento, la ley mosaica proporciona normas específicas sobre los rituales de purificación para los diferentes géneros. Estas regulaciones tenían por objeto mantener la pureza ritual y las representaciones simbólicas dentro de las prácticas religiosas de los antiguos israelitas. Es importante entender estas leyes en su contexto histórico y cultural. La ley mosaica esbozaba los diferentes periodos de purificación para las mujeres en comparación con los hombres. Un ejemplo es el periodo de purificación después del parto, como se describe en Levítico 12 del 1 al 5. Según esta ley, una mujer que daba a luz a un varón era considerada ceremonialmente impura durante 40 días, mientras que si daba a luz a una niña, el periodo de impureza se extendía a 80 días. Estas regulaciones no pretendían implicar desigualdad o superioridad de un género por sobre el otro. Más bien reflejaban las prácticas culturales antiguas y el significado simbólico asociado con el parto y la ofrenda de sacrificios en el tabernáculo o más tarde en el templo. El extenso periodo de purificación posterior al nacimiento de una niña probablemente estaba relacionado con la idea de la posibilidad futura de concebir otro hijo,
mientras que por el periodo más corto posterior al nacimiento de un niño, pudo haber sido visto como una representación simbólica de la continuación de la línea familiar. Es importante señalar que la ley mosaica, incluidas estas normas de purificación, era específica de las prácticas históricas y religiosas de los antiguos israelitas. Con la venida de Jesucristo y el establecimiento del nuevo pacto, los cristianos creen que los aspectos ceremoniales de la ley mosaica se han cumplido y ya no son vinculantes. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús y a los apóstoles enfatizar los principios morales y éticos del amor, la justicia y la compasión que se aplican a todas las personas, independientemente de su género. Ahora hablemos sobre la impureza menstrual. En Levítico 15, de 19 al 30, se proporcionan instrucciones detalladas sobre las leyes relacionadas con la impureza menstrual. Es importante entender que estas regulaciones eran específicas para los antiguos israelitas y que sus prácticas religiosas estaban destinadas a representar simbólicamente la importancia de la pureza ritual al acercarse a Dios y al espacio sagrado. Sin embargo, en el cristianismo, estos aspectos ceremoniales de la ley mosaica ya no se observan, ya que se cree que Jesucristo cumplió con todos los requisitos del antiguo pacto y estableció el nuevo pacto. El trato de Jesús a las mujeres. Jesús elevó a las mujeres dentro del tiempo de varias maneras, desafiando las normas culturales y las actitudes hacia las mujeres que prevalecían en la sociedad de esa época. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Primero, valorar la dignidad de la mujer. Jesús siempre trató a las mujeres con respeto, compasión y dignidad, en contra de las normas culturales prevalecientes. Interactuó directamente con las mujeres, abordando sus necesidades y preocupaciones y reconociendo su valor como individuos. Por ejemplo, estableció conversaciones con la mujer samaritana junto al pozo, en Juan 4 del 1 al 42, y defendió a la mujer sorprendida en adulterio, esto es en Juan 8 del 1 al 11. Segundo, ministerio inclusivo. Jesús dio la bienvenida a las mujeres como participantes activas de su ministerio. Mujeres como María Magdalena, Juana y Susana viajaron con Jesús y los 12 apóstoles apoyándolos con sus medios. Esto lo vemos en Lucas 8 del 1 al 3. Jesús también enseñó a las mujeres directamente, como muestra su interacción con María de Betania, quien se sentó a sus pies a escuchar sus enseñanzas. Esto lo vemos en Lucas 10 del 38 al 42. 3. Sanidad y restauración. Jesús demostró compasión y cuidado por las mujeres que sufrían física o emocionalmente o incluso espiritualmente. Hizo milagros de sanidad para mujeres, como por ejemplo la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5 del 25 al 34, o la mujer encorvada durante 18 años en Lucas 13 del 10 al 17, restaurándolas en la salud y la integridad. 4. Testigos de la resurrección. Después de su crucifixión, Jesús eligió a las mujeres como los primeros testigos de su resurrección. Los relatos evangélicos señalan que fueron mujeres las que descubrieron el sepulcro vacío y se les encomendó la tarea de proclamar la buena nueva a los discípulos varones. Esto es en Mateo 28 del 1 al 10, en Marcos 16 del 1 al 8, en Lucas 24 del 1 al 10, en Juan 20 del 1 al 18. Esto elevó el papel y el testimonio de las mujeres en el evento fundamental de la fe cristiana. Las acciones y enseñanzas de Jesús demostraron una inclusión radical y consideración por el valor y la igualdad de las mujeres. Él desafió las normas sociales enfatizando su valor inherente como individuos y afirmando su capacidad para la fe, el ministerio y el discipulado. La Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de Jesús, defiende la dignidad y la igualdad de mujeres y hombres, promoviendo su participación activa y su servicio dentro de la Iglesia y la sociedad. Pero Jesús llamó perro a la mujer cananea.
nos dirán. Este incidente se describe en el Evangelio de Mateo 15 del 21 al 28. Una mujer cananea se acercó a Jesús clamando por ayuda porque su hija estaba atormentada por un demonio. Inicialmente Jesús no respondió a su súplica. Los discípulos instaron a Jesús a que la despidiera, pero Jesús explicó que él fue enviado solo para las ovejas perdidas de Israel. La mujer persistió y se arrodilló ante Jesús pidiéndole ayuda. Entonces Jesús respondió diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La mujer, mostrando gran fe y humildad, respondió: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Impresionado por su fe, Jesús la alabó y concedió su petición, sanando a su hija. Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones y discusiones. Es importante señalar que la respuesta de Jesús debe entenderse dentro de su contexto cultural y lingüístico. Durante ese tiempo no era raro que los judíos se refieran a los gentiles como los cananeos, como perros, como una expresión metafórica. Sin embargo, el uso de este término por parte de Jesús no tenía la intención de ser despectivo o degradante, sino que tenía la intención de resaltar la prioridad de su misión para con los judíos. La respuesta de la mujer demostró su profunda fe y la comprensión del poder y la compasión de Jesús. Su humilde persistencia conmovió a Jesús y encomió su fe, concediendo su petición. Desde una perspectiva católica, este encuentro sirve para enfatizar la universalidad de la gracia de Dios y la inclusión de su salvación. La respuesta inicial de Jesús a la mujer destaca la importancia de su misión para con el pueblo judío, pero su fe y humildad demuestran que el amor de Dios se extiende a todos los que creen en Él, independientemente de su origen o etnia. La Iglesia Católica reconoce este encuentro como un ejemplo de la disposición de Jesús a responder a una fe sincera, como un recordatorio de que la gracia de Dios está disponible para todos los que se acercan a Él con humildad y confianza. Paul, exorcista, también nos dicen, pues Pablo: las esposas, sométanse a sus maridos, dijo Pablo en Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Este versículo es a menudo mal interpretado como la defensa de la sumisión femenina. Sin embargo, es crucial leerlo con los siguientes versículos, en Efesios 5 del 25 al 33, en donde enfatizan el amor mutuo y el respeto y comportamiento sacrificial en la relación matrimonial. Pablo también dijo: las mujeres no pueden hablar, en la primera de Timoteo 2 del 11 al 12. La mujer debe aprender en quietud y plena sumisión. No permito que una mujer hable, ni enseñe, ni asuma autoridad sobre un hombre. Ella debe estar callada. Estos versículos a veces se sacan de contexto para sugerir que las mujeres no podemos ocupar puestos de liderazgo dentro de la iglesia o que debemos callar. Sin embargo, cuando se entiende a la luz de las enseñanzas generales de la Biblia, se hace evidente que estas instrucciones eran específicamente para ese contexto cultural y particular de la comunidad cristiana primitiva. Se dice que la Iglesia Católica es machista desde las etapas tempranas, cuando el movimiento cristiano primitivo fue testigo de conversión de hombres y mujeres, y las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la expansión del cristianismo. ¿Cómo es posible? Los relatos históricos y las referencias bíblicas brindan información sobre la participación de las mujeres en la comunidad primitiva. Por ejemplo, en el libro de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento se resaltan mucho más la participación de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. Febe, digamos Priscila, Phoebe, es mencionada como la diaconisa de la iglesia de Céntreas, Romanos 16 del 1 al 2. Priscila, junto con su esposo Aquila, desempeñó un papel activo en la enseñanza y orientación de Apolos. Esto lo vemos en Hechos 18 del 24 al 26.
Lida, una mujer de negocios en Tiatira, se convirtió en una de las primeras conversas en Filipos, en Hechos 16 del 11 al 15. Estos son algunos de los muchos ejemplos que hay. Los primeros escritos cristianos, como las cartas de Ignacio de Antioquía, mencionan las contribuciones de las mujeres al crecimiento y la vitalidad de la iglesia primitiva. Ellas participaban en el culto de la oración, los actos de caridad y la proclamación del evangelio. Es evidente que las mujeres jugaron un papel integral en la comunidad cristiana primitiva. Su conversión al cristianismo, junto a la participación activa y al testimonio que ellas daban, contribuyó a la difusión y establecimiento de la fe en varias regiones. Las comunidades cristianas proporcionaron un sentido de pertenencia, apoyo y compañerismo que pudo haber faltado en las sociedades paganas. La naturaleza inclusiva de las primeras comunidades cristianas, donde las mujeres participaban activamente y eran valoradas, podría haber sido un atractivo importante para que las mujeres paganas que buscaban un sentido de comunidad se adhieran al cristianismo. La Iglesia Católica valora a la mujer, la reconoce y entiende el importante papel que ella juega en la iglesia primitiva y que continúa afirmando sus importantes contribuciones en varios ministerios y roles de liderazgo dentro de la iglesia de hoy. Es importante acercarnos a la Biblia con una comprensión del contexto cultural e histórico, así como una conciencia del mensaje general de amor, dignidad e igualdad que está presente en toda la Biblia. La Iglesia Católica sostiene que la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su género, nos enseña que hombres y mujeres somos iguales en valor y en dignidad ante Dios. Pero nos van a decir que en las iglesias católicas las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, porque la iglesia es una estructura patriarcal. Bueno, hablaremos sobre ese tema en una publicación futura. Manténganse al tanto. Si te gustó este artículo, te invito a visitar nuestro sitio web, Soldier of Truth Publishing. Y con tan solo suscribirte a nuestro boletín recibirás el ebook Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos, con consejos para llevar una vida recta y firme, conforme a nuestra hermosa fe católica. Soy Priscila Locke y que la paz de Cristo llene sus hogares. Amén.